Sean todos bienvenidos a una clase más del curso de Anatomía Humana. Hoy estudiaremos la arteria humeral o braquial. Antes estudiemos brevemente el origen. Como todas las arterias nacen a partir del corazón. Es entonces que del ventrículo izquierdo del corazón va a nacer una arteria principal, una arteria grande llamada la arteria aorta, la cual tiene tres partes, una ascendente, una callado y una descendente. Se llama callado por la forma que tiene, como la del bastón o el callado que usan los pastores. Para el lado izquierdo van a ser directamente el callado, la subclavia izquierda. Sin embargo, para la parte derecha, antes de la subclavia existe una estructura o una arteria llamada tronco brachiocefálico arterial o simplemente tronco brachiocefálico, de la cual va a descender la subclavia que va a inervar a la extremidad superior derecha y otra que va para la parte superior. Tanto de la subclavia izquierda o subclavia derecha va a cambiar de nombre a esta altura, que es justamente el borde externo de la primera costilla. Ahora cambia el nombre a arteria axilar y la arteria axilar vuelve a cambiar de nombre justamente al borde interno del músculo redondo mayor o pectoral mayor. Y es ahí donde finalmente vamos a encontrar a la arteria humeral. Dicho esto, empecemos con los límites de la arteria humeral. En esta imagen podemos observar justamente a esta arteria, la arteria braquial o humeral, que justamente viene descendiendo por el lado medial del brazo. Y por lo tanto, los límites son: el inicio está en el borde inferior del músculo redondo mayor o pectoral mayor, a esta altura. Y el fin se encuentra en la fosa cubital, específicamente a la altura de la bifurcación de esta arteria en dos arterias menores, quienes serían para la parte lateral la arteria radial y para la parte medial la arteria cubital. ¿Cuáles son las ramas de la arteria humeral? Pues van a presentar tres ramas que van a irrigar a músculos. Sin embargo, también va a presentar una cuarta rama que va a irrigar al hueso húmero o braquial propiamente. Entonces, de la parte proximal a la parte más distal de la región del brazo o de la arteria humeral son las siguientes ramas. En la parte proximal se va a encontrar esta rama que va a ser llamado como la arteria humeral profunda, justamente porque va a descender hacia la parte profunda, hacia la parte posterior del hueso húmero, y luego se va a subdividir en tres pequeñas ramas, las cuales de la parte proximal a distal son las siguientes. Para la parte proximal se encuentra esta rama que va a ser llamada la rama deltoides. Dato curioso que todas las ramas de la arteria humeral van a presentar anastomosis, es decir, se van a unir con otras ramas arteriales, como por ejemplo esta rama deltoides, que es la que va a dirigirse hacia la parte superior, va a hacer anastomosis con la arteria circunfleja humeral posterior y va a irrigar al músculo deltoides, como el nombre lo menciona. La siguiente subrama de esta arteria humeral profunda va a ser hacia la parte inferior, en la cual por la parte posterior se va a subdividir en dos ramas. La primera es esta que está aquí, que es la más lateral, va a ser llamada como la arteria colateral radial, justamente por la posición, para la parte lateral, para la parte radial. Arteria colateral radial, que va a hacer anastomosis, como podemos observar, con la arteria recurrente radial. Esta rama de esta arteria radial se llama arteria recurrente radial y va a ser anastomosis, como repito, con la arteria colateral radial. Y por último existe esta otra rama de la arteria humeral profunda que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? La arteria colateral media. Arteria colateral media. ¿Ya? Esta arteria, como podemos observar, va a hacer anastomosis, va a ascender por la parte posterior del hueso y va a hacer anastomosis con la arteria radial interósea. Esta viene a ser la arteria radial interósea. ¿Okay? Y esta arteria va a irrigar justamente el músculo tríceps braquial y la articulación del codo. ¿Ya? Entonces, en manera de resumen, esta arteria humeral profunda, que presenta tres subramas, la superior, que es la rama deltoides, va a irrigar el músculo deltoides. La siguiente rama, que es la más lateral, que es la arteria colateral radial, va a irrigar el músculo braquial y brachioradial. Y la arteria que va por el medio, es decir, la arteria colateral media, va a irrigar al músculo tríceps braquial y la articulación del codo.
Entonces, esta arteria última mencionada es la más posterior. De ahí que va a irrigar a los músculos de la parte posterior del brazo. Como podemos observar en esta imagen, esta es una vista posterior, donde esta arteria humeral profunda está justamente acompañada de este nervio. Este nervio es el nervio radial. Y aquí podemos observar sus tres ramas. La primera es la rama deltoides y esta siguiente es la rama colateral radial y esta que está acá por el medio es la arteria colateral media. Muy bien, ahora damos paso a una rama de la arteria humeral que no va a irrigar músculos, sino va a nutrir justamente al hueso húmero. Estamos hablando de la arteria nutricia del húmero. Como podemos observar en esta imagen, se encuentra de manera distal a la primera rama, a la humeral profunda. Es este de aquí. En esta imagen podemos observar a una sola arteria nutricia del húmero. Sin embargo, podríamos tener más de una. ¿Y cómo podríamos saber cuántos tenemos? Pues en el hueso vamos a observar unos huequitos, unos agujeros pequeños por donde va a ingresar justamente estas arterias nutricias del hueso húmero. Y bueno, y continuando, vamos a presentar a la segunda rama. La segunda rama de la arteria humeral es justamente la que se encuentra en esta ubicación. Es llamado, por lo tanto, la arteria colateral cubital superior, ¿no? Arteria colateral es porque son ramas que van a ir por un lado, ¿no? Ya sea por la parte radial o para la parte cubital. Esta, como se va para la parte medial, es decir, para el hueso cúbito, más para el cúbito, entonces es llamado arteria colateral cubital y como está en la parte superior, es llamado superior. ¿Okay? Esta arteria también, como le menciono, todas van a hacer anastomosis. Va a hacer anastomosis con una arteria que se encuentra en la parte del antebrazo, llamada la arteria recurrente cubital posterior, ya que esta rama va para la parte posterior de este hueso, del codo, la parte posterior del codo. Bien, ahora, en esta imagen, haciendo un zoom, podemos observar a esta arteria recurrente, a esta arteria colateral cubital posterior, que va por la parte posterior del codo. Muy bien, ahora la siguiente rama y última es la arteria colateral cubital inferior. Si hay una superior, tendría que haber una inferior y es esta que está aquí. Esta arteria colateral cubital inferior va a presentar dos pequeñas ramas. Una que es posterior y esta que está resaltada de amarillo es la anterior. Esta rama anterior de la arteria cubital, de la arteria colateral cubital inferior va a hacer anastomosis con la arteria recurrente cubital anterior, que es justamente la que se encuentra acá. Muy bien. ¿Y qué ocurre con esta subrama, la posterior? Esta rama posterior, como podemos observar, va a ir por la parte posterior, ¿no? Posterior y va a hacer anastomosis con justamente esta arteria, que es llamada la arteria colateral media. Estas arterias van a irrigar al músculo tríceps braquial, específicamente la cabeza media. Muy bien, espero que les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo capítulo.